audiencia pública en el proceso penal 37, año 2008, seguido contra Jaime Manuel Pando Navarrete y otros por delito de homicidio calificado y otros. Señor secretario, sírvase dar cuenta sobre la concurrencia de las partes. Hoy se encuentran presentes el doctor Harold Palomino Moreno, la doctora Luz Méndez Quilca, el doctor Manuel Odiana Quirós, el doctor Ponciano Viaggi, el fiscal Jara Espinosa, el doctor Barrante Silva. Los que no se encuentran presentes son la parte civil, el tercero civil y la defensa pública. Señorita Presidenta, al respecto de la defensa pública, hace 15 minutos he estado con la doctora Bernardo acá dentro de la instalación, sin embargo lo llamaron a su oficina, entonces se fue, pero brevemente regresaba. Hasta que regrese yo lo voy a reemplazar, por favor. Ah, bien, se quiere presentar. Va a venir. Correcto. Y no faltaría ningún otro abogado defensor, ¿no? No faltaría ningún otro. Entonces se les consulta a las partes si hay alguna observación al acta de la audiencia anterior. Señor fiscal. Señora Presidenta, buenos días. Por la Fiscalía, ninguna observación. Los señores abogados de la defensa, ¿alguna observación? Ninguna, señora Presidenta. Habiendo observaciones, se procede a la aprobación y firma del acta conforme a ley. ¿Hay algún despacho que da cuenta, señor secretario? No hay ningún despacho, doctora. Bien, entonces, continuando con el desarrollo de esta audiencia, corresponde la lectura de piezas del señor fiscal en el estadio que nos quedamos. ¿Qué piezas, señor secretario? Estábamos a folios 13-14, informe final de investigación preliminar antropológico forense del caso de Chumbivilcas. Pero desde la parte del foro final no los antecedentes, solo desde folio 316. Del informe, señor fiscal, ¿qué parte desea se oralice? Señora Presidenta, la sesión anterior se dio lectura a los extremos. No, específicamente la que la Fiscalía había solicitado se ponga a la vista, la parte procesal es, y sobre todo el colegiado tenga a la vista las tomas fotográficas que ya se llevó a cabo en la sesión anterior. Posteriormente fue ya un pedido de la defensa técnica de varios de los acusados que solicitaron se dé lectura partes de ese informe. Bien, la doctora Méndez, ¿te parece que hizo el pedido? No. El doctor Palomino. Doctora, ¿cómo está? Sí, Muy buenos adelante. días. Doctora, disculpe, en la sesión pasada, nosotros, mi persona, por un tema de comunidad en la prueba, solicitamos de que, solicité que se oralice determinados folios de dicho informe final. Sin embargo, ya analizado de manera más minuciosa dicho informe final, conjuntamente con mis colegas, por eso es que este día de hoy solicito de que en todo caso se pueda realizar lectura de dicho informe final desde la página, desde el folio 1316 hasta el final, 1340. ¿Por qué? Porque el contenido de la misma permite acreditar nuestra tesis que estamos manejando desde que hemos ingresado a este juzgamiento respecto a la manipulación de la investigación preliminar realizada ya en el año 2004. En cuanto a la oralización de piezas, indica que cuando son bastante extensas se deberá precisar, ¿no?, qué partes desea que se priorice, porque estamos hablando 16, casi 40 páginas. Señorita Presidenta, estoy con su venia. Sí. En todo caso, si es el criterio de la sala, consideramos por pertinente que se pueda leer la cronología de los hechos. Ya. ¿Qué folio está?
generales del caso, que está 13-17. Seguidamente, la cronología de los hechos, 2.1, 13-18. Información testimonial, ¿no? La información testimonial de 13-20 y siguientes. Y la 13-23. Las demás no nos interesa. ¿Qué contiene la 1323? La 1323 es la... ¿Ah? La 1323 es la... No, la 1323 no, la 23 es, ¿no? Un ratito, doctora, permítame. Es la 1336. En ¿Qué? lugar de 1323. 1335 y 1336. ¿La 1323 se lee o no se lee? Sí, doctora. Y la 1335, la 1336, a la 1340. 1335 a 1340. Sí, doctora. O sea, todo. No, doctor, ves que Está bien, es doctora, veramente está bien. interesante Ya, para bien, los bien, fines bien. de... Ujú. Entonces vamos a empezar. Haciendo la acotación que esta va a ser una audiencia un poco más breve, debido a que, según nos informan, hay audiencias programadas y como este es un horario no usual de nuestra programación de audiencias, sino horas más temprano, excepcionalmente se ha señalado esta hora, entonces hacemos presente esa situación. Muchas gracias, yo. Bien, bien. Sí. Empezamos. Folios 13-17, generales del caso. Entre los días 20 de abril y 1 de mayo de 1990, una patrulla militar compuesta por alrededor de 20 hombres a caballo salió de la base de Antabamba en un operativo militar contrasubversivo y recorrió la provincia de Antabamba, en Apurímac, y la de Chumbivilcas, en Cusco. Durante el recorrido de esta patrulla se habría detenido arbitrariamente a un número no precisado de campesinos, quienes fueron sometidos a torturas a lo largo de la ruta. Como consecuencia de las torturas, al menos 3 de las víctimas fallecieron. Adicionalmente, 10 de las personas detenidas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente, mientras 8 se encuentran actualmente en calidad de desaparecidas. El resto, número indeterminado, fue dejado en libertad. Los hechos motivaron una serie de denuncias por parte de asociaciones de derechos humanos de la zona de Chumbivilcas, como la Liga Agraria, Arcadio Hurtado Romero y APRODE. A raíz de estas denuncias, el Estado nombra posteriormente una comisión investigadora del Senado en el año de 1991, presidida por Gustavo Momellona. Tanto el informe de Liga Agraria como el informe de APRODE, el informe de la Comisión del Senado y posteriormente, de manera más reciente, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dan amplia cuenta sobre el recorrido que realizó esta patrulla, conformada por efectivos del Ejército Peruano. En estos informes se encuentran un completo recuento sobre los diversos abusos que miembros del Ejército Peruano cometieron contra los pobladores detenidos y sus familias, robos, torturas, violaciones y ejecuciones. Asimismo, sobre las diligencias efectuadas al respecto, es decir, sobre las denuncias hechas en su momento ante la Fiscalía, las entrevistas con testigos, la exhumación de uno de los ejecutados y la evaluación de las actas y protocolos de necropsia, entre otros. Cronología de los hechos. 2.1. De acuerdo con los testimonios recogidos por la Liga Agraria, Arcadio Romero y publicados por APRODE, el informe de la Comisión del Senado de 1991 y al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del 2003, se ha reconstruido el itinerario de la patrulla que la patrulla de Antabamba realizó por las provincias de Antabamba, en Apurímac y en Chumbivilcas, en Cusco, en abril de 1990. Sin embargo, la información existente no es precisa en cuanto a la cantidad exacta de víctimas involucradas en los hechos. Según información en mención, el 20 de abril de 1990, alrededor de 21 soldados del ejército peruano provenientes de la base de Antabamba, provincia de Antabamba, departamento de Apurímac, se dirigieron con dirección a Huacuyo, en el distrito de Oropesa, bajo el mando de un teniente conocido como Teniente Negro o Negrón. Antes de llegar a esta población, la patrulla había detenido al menos a 2 personas. Una de ellas era el supuesto terrorista Pedro Gómez o Pedro Guarua, quien guiaba a la tropa denunciando a los que supuestamente eran subversivos.
De la segunda persona detenida no hay datos precisos, pero parece ser que se trata de una niña según el informe de APRODEC y el informe final de la Comisión de la Verdad. Una vez en Huancayo, la patrulla detuvo en su estancia a Antonio Huachaca y a 2 de sus hijos. Posteriormente se dirigen al Centro Educativo 52294 hacia las 5 de la tarde y detienen al menos a 2 personas más. Del total de personas detenidas, 2 de ellas al parecer eran ajenas a la comunidad, mientras que el resto sí pertenecía a esta. En la madrugada del 21 de abril la patrulla se dividió en 2. Un grupo de 10 hombres dirigidos por el teniente Negro se dirigieron a Fuchungo, acompañados de Máximo Huamanga y Pedro Gómez. El resto de los soldados se quedaron interrogando a los detenidos, sometiéndolos a torturas. Cada uno era llevado al río desnudo y con las manos atadas atrás. Eran amarrados por los pies a un palo. Luego los sumergían en el agua helada pateándoles en el pecho. El primero en ser interrogado y torturado fue Víctor Huachaca Gómez, quien falleció a consecuencia de las torturas. Los interrogatorios y torturas se prolongaron hasta el mediodía. Los hombres al mando del teniente Negro llegaron a las 6 de la mañana aproximadamente al nexo de Fuchungo Tirani, en la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco. Se dirigieron a la casa de Sebastián Apfata Vingas, donde detuvieron a varios miembros de esta familia. Allí fueron interrogados bajo tortura, similar método que en Huacuyo, y las mujeres fueron obligadas a ingerir alcohol y ser violadas reiteradamente. Alrededor de las 7:30 de la noche llegó un soldado a Huacuyo con la orden de movilizarse a Fuchungo, a donde partieron junto con los detenidos. El cuerpo de Víctor Huachaca también fue trasladado a este lugar. Toda la patrulla se reunió cerca de medianoche. El 22 de abril, los detenidos de Huacuyo fueron liberados, mientras los detenidos que venían desde antes de Huacuyo con la patrulla siguen detenidos. Esto es Pedro Gómez, Máximo Huamanga y la niña, quien continúa con ellos. Mientras tanto, la patrulla que peinaba la zona detuvo a Jesús Jauja Suyo y a Hermenegildo Jauja Salazar. Este último fue encontrado agonizando y con diversas lesiones en su cuerpo por su primo Jauja, José Jauja. Sobre su muerte se piensa que pudiera ser la misma que produjo el fallecimiento de Víctor Huachaca o por envenenamiento. El 23 de abril la patrulla continuó deteniendo a varias personas, entre ellas a Nicolás Guamaní Yamoca, a su hijo Julio Guamaní Huiza y a José Eusebio Guamaní Charcahuana. También detuvieron a Isabel Leocaya de Alcahuamán. Luego de interrogatorios sobre posesión de armas fueron liberados algunos de los detenidos, entre los cuales estaban Nicolás Guamaní y Sebastián Apfata. Ese mismo día los soldados emprendieron la marcha hacia Tirani. Al mediodía capturaron a Julio Apfata Tañire. En la tarde la patrulla llegó a casa de Cristina Salwa Iqueño, en Tirani, donde había gente reunida, y bebiendo por la fiesta del lunes de Pascua, allí detuvieron a varias personas de número indeterminado, entre las que se encontraban Eustaquio Apfata Salwa. El 24 de abril la patrulla partió de Tirani hacia el sector de Ranrapata o Ranrapata, distrito de Quiñota, en Chumbivilcas. En el camino se encontró con un grupo de comuneros de Cachahui, conformado por Balbino Guamaní Medina, Juan Huiza Paco, Zenón Huiza Paco, Marcos Zacarías Huiza Yamoca, Gregorio Alférez Tribeño Quintín, Alférez Juro, Telésforo Alférez Sachinquipa y Ochoa Lacadio, quienes se encontraban buscando un burro robado horas antes. Todos ellos fueron llevados a la laguna de Sorococha, también denominada como Suracocha, donde fueron desnudados y torturados. Los soldados, los 12 detenidos y la niña pernoctaron en la casa de Toribio Juchara, donde se hallaba él con una anciana, y en casa de Ochoa Lacadio. El 25 de abril en la madrugada obligaron a Ochoa Lacadio, Balbino Guamaní y a una anciana a ingerir alcohol, al cual agregaron una sustancia parecida al azúcar. Ese día apresaron a Marcos Torres Salwa, comerciante de Cachahui. El 26 de abril, Balbino Guamaní Medina, quien tenía alrededor de 60 años, muere en casa donde se encontraban detenidos. Según el informe final de la CBR y de acuerdo con el protocolo de necropsia, el deceso se produjo como consecuencia de traumatismo encefálico grave, pero otros testimonios e informes aseguran que su fallecimiento se habría debido a la ingesta de un líquido blanco que lo obligaron a beber los soldados. Después separaron a Quintín Alférez Juro
Telésforo Alférez Achinquipa, Máximo Huamanga y Pedro Gómez del resto de los detenidos y los encerraron. 10 de los detenidos: Jesús Jauja Suyo, Julio Guamaní Huiza, José Eusebio Guamaní Charcahuana, Julio Afata Tañire, Eustaquio Afata Salgua, Juan Huiza Paco, Zenón Huiza Paco, Marcos Zacarías Huiza Yamoca, Gregorio Alférez Tribeño y Marcos Torres Salgua fueron llevados esa misma mañana al Cerro Capuyuyo, donde según los testimonios fueron ejecutados con granadas y armas de fuego. Posteriormente los cadáveres fueron arrojados en huecos naturales. Tras la ejecución detuvieron a Efraín Álvarez Charcahuana y alrededor de las 11 de la mañana los soldados se retiraron con rumbo a la comunidad de Acaco, a lo cual fue presenciado por comuneros que habían subido a uno de los cerros aledaños. Además de Álvarez, llevaban consigo a 4 de los detenidos, 2 de Antabamba y 2 de Cachahui Colpa, y la niña. Alrededor de las 7 de la noche llegaron al sector de Palca de la comunidad de Acaco, distrito de Santo Tomás, donde se dirigieron a la casa de Demetrio Huarcani. Allí solo encontraron a 2 mujeres, una de ellas familiar de Demetrio y la otra una vecina esposa de José Charcahuana, las cuales maltrataron. El 27 de abril la patrulla salió con rumbo a Cochani, donde llegó al mediodía cuando se realizaba una asamblea. Allí detuvieron a Tomás Charcahuana, luego se dirigieron a la comunidad de Mosco, ambas comunidades en el distrito de Yusco. En la tarde enrumbaron nuevamente hacia Cachahui. El 28 de abril, en la mañana, los miembros de esta patrulla regresaron al sector de Pacopampa, donde había olvidado un artefacto explosivo. Liberaron a Nazario y a Tomás Charcahuana. El 29 de abril, en su regreso a Antabamba, pasaron nuevamente por Tirani. En el camino fue detenido Grimaldo Huiza Alcahuamán. Luego prosiguieron su camino a Fuchungo, donde detuvieron a Toribio Achinquipa Paco. Continuaron su viaje hacia Huacuyo, llegando a la vivienda de Antonio Huachaca a las 6 de la tarde aproximadamente. Allí detuvieron a Dalmacio Chalcahuana, comunero de Mosco, que se encontraba alojada en esa vivienda, quien fue interrogado y golpeado. El 30 de abril la patrulla inició el regreso de Antabamba con 7 detenidos, además de la niña Quintín Alférez Juro, Telésforo Alférez Achinquipa, Grimaldo Huiza Alcahuamán, Toribio Achinquipa Paco, Dalmacio Chalcahuana Huiza, Máximo Huamanga y Pedro Gómez. El 1 de mayo varios pobladores vieron llegar a la patrulla de Antabamba con solo 3 detenidos y la niña. Se desconoce qué sucedió con los demás detenidos. El informe de la Comisión del Senado y el informe de APRODE enuncian la presencia de 2 fosas con 2 cuerpos cada una en sectores de Yancaya y Chilacocha, en la provincia de Antabamba, en Apurímac. Este dato es proporcionado por Francisco Huachaca Gómez en su testimonio dado en mayo de 1990. Información testimonial. A ver, ¿desean hacer el debate por tramos o en conjunto todo? En conjunto, creo, doctora. Todo. Creo que en conjunto, Bien, sí. continuamos. Informe testimonial. Durante la diligencia, el personal de la Divincri Cusco, a solicitud de la señora fiscal doctora Gloria Soto Jara, recibió las manifestaciones de algunos sobrevivientes del operativo militar en mención, así como de algunos de los familiares de los desaparecidos. En estas declaraciones se constata la mayor parte de la información existente sobre los acontecimientos y sobre las víctimas, y a continuación se retoman los hechos más relevantes referente a detalles de los desaparecidos, así como de los sitios de entierro donde pueden hallarse. Durante su declaración, el señor León Nicolás Alegría Solórzano, de 43 años, domiciliado en la estancia de Palcahui, Guasani, de la comunidad de Yumire, distrito de Oropesa, en Antabamba, informó a la Divincri que una patrulla del ejército peruano salió de Antabamba rumbo a Huacuyo, pasando primero por el sector de Chilacocha. Luego pasó a la escuela de Maloyancaya. Seguidamente prosiguió por la comunidad de Yumire, cerca de la laguna de Sinsi Charpa, donde fue detenido su padre Nicolás Alegría Surquilla cuando pasteaba sus animales. Los soldados al mando del teniente negro lo desnudaron, lo golpearon y lo sumergieron en esa laguna. Inconsciente, lo dejaron tirado en ese lugar. A la semana de estos hechos murió como consecuencia de las torturas. Fue enterrado en el cementerio de Yumire
el sitio de entierro donde se encuentra su cuerpo no logró ser visitado. El declarante mencionó que cuenta con una partida de defunción expedida por el Consejo de Antabamba. Además, agregó que Quintín Silva, profesor que vive en Huaquirca, fue guía de esta patrulla. Sobre la existencia de esta víctima no se sabía anteriormente nada, pues su hijo nunca declaró sobre lo sucedido. Recién cuando se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación, él decide dar su testimonio cuando supo de la presencia de la fiscal de Santo Tomás en Antabamba. Se acercó para ofrecer su manifestación. Esta declaración es compatible con las primeras investigaciones en donde se comenta que cuando la patrulla captura a las primeras personas en Huacuyo, familia Huachaca, los soldados comentaban que ya antes habían torturado a un anciano. El siguiente testimonio es el de Juana Huachaca Cosco, de 70 años de edad aproximadamente, con domicilio en la estancia pataria de la comunidad de Huacuyo. Según la señora Huachaca, unos 15 efectivos de la base militar de Antabamba, montados a caballo, ingresaron a su vivienda en la estancia pataria y se llevaron a su hijo Máximo Huamanga Cosco a un riachuelo cerca, donde lo desnudaron y lo maltrataron sumergiéndolo en el agua. Luego lo llevaron al centro educativo de Huacuyo junto con otros detenidos del lugar y al día siguiente se lo llevaron con dirección a Fuchungo. Ella desconoce el paradero de su hijo, pero menciona que quien debe saber es una persona llamada Quintín Silva, que actualmente trabaja como profesor en Huaquirca. Florentino Huamanga Huachaca, de 44 años, hermano de la víctima, agrega que junto con Quintín Silva estuvo José Gómez, también de la zona de Huaquirca. Ambos fungieron de guías de la patrulla. Además, según Florentino, averiguando entre los pobladores, un pastor que también fue castigado por la patrulla militar le indicó que su hermano podría estar enterrado en el sector de Chillacocha, dentro de un corral de alpacas de propiedad de la familia Bustinza Pareja. Según esta información, en el sector llamado Chilacocha, en la comunidad de Curanco, se encontraría enterrado el cuerpo de Máximo Huamanga Huachaca, junto a los restos de otras personas más, de la cual se desconoce su identidad. Florentino señala que el 26 de abril de 1990, en la localidad de Huacuyo, una patrulla del ejército peruano habría detenido a su hermano y luego lo habría sometido a tortura junto a 5 personas más. El 27 de abril, la patrulla se retiró de Huacuyo con dirección a Nanrapata, ubicado en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, llevando detenidos a Máximo. Cabe señalar que nuestro informe no presenció estos hechos, puesto que cuando estos sucedieron se encontraban en Carapampa, Antabamba. Él llegó a Huacuyo cuando su hermano ya había sido detenido. Después de 4 a 5 días de haber salido la patrulla de Huacuyo, pasó nuevamente por este lugar con dirección a Antabamba. En este momento, Florentino se decide a seguir a la patrulla, pues ésta aún mantenía detenido a su hermano. Durante 2 días la sigue hasta llegar a un corral cerca de la laguna de Chilacocha. En este lugar es informado por el guardián del corral, Florentino Chipay, que la noche anterior una patrulla del ejército junto con unos prisioneros se habían quedado a descansar en el lugar. Asimismo, que presenció cuando los miembros del ejército realizaron las excavaciones de una fosa en la esquina norte del corral, en la cual habrían enterrado a 2 personas. El guardián no pudo brindar mayor detalle debido a que presenció el hecho en la oscuridad y desde un lugar lejano. Cuando Florentino se apersonó a la esquina donde habrían excavado la fosa, llegó a observar tierra removida y restos de tela de una camisa y de un chumpi, faja. La versión de Florentino coincide. La versión de Florentino coincide con la brindada por Andrés Bustinza Pareja, de 70 años, copropietario y encargado actualmente del corral. Él menciona que el guardián del corral, Francisco Chipay, días después de sucedidos los hechos, le refirió que una patrulla del ejército habrían enterrado a 2 personas en una de las esquinas del corral.
Además menciona que desde esa fecha a la actualidad la zona donde se encontraría el entierro no ha sufrido ningún cambio o alteración. Sobre Francisco Chipay señaló que desconoce su paradero actual. Un tercer testimonio menciona que cuando la patrulla llegó a Huacuyo el 22 de abril traía detenidos a Máximo Huamanga, a Antonio Huachaca Yactahuamaní y a los hijos de este, Víctor y Cristóbal Huachaca Gómez. En ese lugar arrestan a Francisco Huachaca Gómez, de 52 años, quien declara que los mantuvieron encerrados en la escuela por una noche y que al día siguiente los torturaron llevándolos desnudos al río cercano, donde los sumergieron y golpearon. Al primero que torturaron fue a Víctor Huachaca. Cuando los soldados regresaron sin él, comentaban que había muerto y llamaban por radio con el código Cruz Verde. Esa noche lo trasladaron a Fuchungo, a la vivienda de Nicolás Zafata. Es aquí donde se da cuenta que había 2 detenidos más, cuyos nombres ahora sabe son Félix Cayagua Gómez e Isauro Cayagua Gómez. Ellos habrían cargado el cuerpo de Víctor Huachaca en un caballo hasta el lugar. Al día siguiente los liberan y Francisco Huachaca Gómez comienza a buscar a su hermano, a quien encuentra 2 días después enterrado en el sector de Uspamoco, atrás de la casa de los Zafata. El cuerpo estaba vestido con su ropa y mostraba sangre en la nariz y la boca, y heridas en el pecho y en la cara. Deciden enterrarlo en el cementerio de Huacuyo. Un mes después, su padre, Antonio Huachaca, fue a Antabamba a denunciar la muerte de su hijo, y cuando llegó a la base de Antabamba ya no se encontraba el teniente negro. Francisco también menciona que en la escuela de Huacuyo junto con ellos se encontraba una persona llamada Quintín Silva. Cuando a Francisco se le preguntó en relación a la identidad de la niña, respondió que posiblemente era familiar de un señor llamado Cornelio Yactamamani, quien vive en Quitaca. Según Francisco, en el cementerio de Huacuyo se encuentran inhumados los restos de su hermano Víctor Huachaca Gómez, cuyo cuerpo, después de que fallece como consecuencia de las torturas, fue trasladado a la localidad de Fuchungo. Allí fue enterrado de manera clandestina detrás de la casa de un lugareño. Fue de ahí donde el día 25 de abril fue desenterrado por sus familiares para luego ser conducido a Huacuyo, donde hay una sepultura en el cementerio local. Según el informe, durante la inhumación, además de él, participaron o estuvieron presentes Antonio Huachada, padre de la víctima y quien falleciera posteriormente, Natividad Quispe, Rodolfo Huachaca, Eulegio Cayagua, Aristóbulo Gómez y Julio Baltasar. Adicionalmente, y teniendo conocimiento de la probable existencia de un sitio de entierro más en el sector de Yancaya, el cual ya se mencionó líneas arriba, se le solicitó a Francisco su ayuda para visitar y verificar la existencia del mismo. Sin embargo, negó tener conocimiento de este sitio en Yancaya. Una declaración más la brindó Orlando Wilfredo Huachaca Gómez, de 32 años, hermano de la víctima, quien no fue testigo directo de los hechos, pero que llegó al lugar cuando se enteró y al parecer participó de la búsqueda, el hallazgo y el entierro de Víctor Huachaca Gómez en el cementerio. Sigue la 23, ¿no? La 1336 o 1335. Pasamos a 1335. 1335. Sí, desde 1335. Folios 1335, descripción. Hacia la esquina noroeste del cementerio se encuentran 10 tumbas que corresponden a las de las víctimas que murieron en Cerro Capuyuyo junto con Marcos Torres Salwa. En esas tumbas, que presentan las mismas características de la anterior,
se encontrarían los restos de las siguientes personas: Juan Huiza Paco, Zenón Rosa Huiza, Marco Zacarías Huiza, Gregorio Alférez Tribeño, Eustaquio Apfata Salwa, Julio Apfata Tañire, Jesús Jauja Suyo, José Eusabio Guamán Charcahuana, Julio Guamán Huiza, Balbino Guamaní Medina. Consideraciones logísticas, acceso y tiempos: Apurímac. Para llegar al poblado de Huacuyo, ubicado a orillas de la laguna del mismo nombre y a una altitud de 4.700 metros sobre el nivel del mar, se parte del pueblo de Antabamba, capital de provincia, por una trocha carrozable. El trayecto dura 5 horas en promedio, debiendo cruzar zonas muy altas y nevadas. Para llegar a Antabamba se parte de la ciudad de Abancay por carretera asfaltada hasta Santa Rosa, 1 hora de trayecto. Aquí se toma el desvío a Antabamba por carretera carrozable. El trayecto dura aproximadamente 4 horas. Es por este mismo camino y a una distancia de aproximadamente 20 kilómetros de Antabamba, 50 minutos en auto, que se encuentra el paraje denominado Cocho, a 10 minutos del poblado del mismo nombre. La fosa, ubicada en el sector de Chilacocha, se encuentra dentro de la propiedad del señor Andrés Bustinza. Para llegar se parte de Antabamba por el mismo camino a Huacuyo, hasta el sector donde se encuentra la laguna de Chilacocha. Llegar hasta aquí desde Huacuyo toma 2 horas con 40 minutos. A partir de ahí se camina por un espacio de 30 minutos hasta el corral de propiedad del señor Bustinza. Este paraje, conformado por lo más suaves, está a una altitud de 4.570 metros sobre el nivel del mar. El cementerio de Huacuyo está a 5 minutos caminando, zona plana desde el centro educativo. Cusco. Las comunidades de Cachaui y Tirani en los distritos de Yusco y de Quiñota respectivamente se ubican a 2 días de viaje a pie desde el sector de Yique, ubicados a 25 minutos en autos de Santo Tomás. El camino va siguiendo las cumbres de varios cerros, de acuerdo a la Carta Nacional Cayari 30, Cerro Vilajacha, Cerro Urpilloc, Cerro Chanchura, Cerro Coñahuinto, entre otros, a una altitud promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. A Santo Tomás se llega desde Sicuani por una carretera carrozable en un promedio de 6 horas. El viaje de Cusco a Sicuani es de 2 horas por una carretera asfaltada. Los tiempos de viaje son los siguientes: de Abancay a Antabamba, 4 horas en auto; de Antabamba a Cocho, 50 minutos en auto; de Antabamba a Huacuyo, 5 horas en promedio por trocha carrozable; de Antabamba a Chillacocha, 2 horas en auto y 30 minutos a pie; de Huacuyo a Chillacocha, 2 horas 40 minutos en auto y 30 minutos a pie; de Cusco a Sicuani, 2 horas en auto por carretera asfaltada; de Sicuani a Santo Tomás, 6 horas en auto. Los poblados. Antabamba es la capital de la provincia del mismo nombre en el departamento de Apurímac. Cuenta con los servicios básicos de agua durante el día y electricidad a las 24 horas. Tiene solo 2 hoteles con capacidad limitada, diversos restaurantes, un mercado y varios comercios de todo tipo, desde los que brindan abarrotes y comida hasta los que ofrecen material de oficina y servicio de fotocopias. Hay también un servicio de venta de combustible. También existe un centro médico del Ministerio de Salud, y en un ambiente del segundo piso del mercado funciona la Fiscalía Provincial de Antabamba. Se cuenta con servicio de telefonía en el Hostal Alfaro. También existe servicio de fax e internet. Existe una empresa de transportes que une Antabamba con Abancay. Un ómnibus sale todas las mañanas. Huacuyo. Poblado de Huacuyo. Caserío en el distrito de Oropesa, provincia de Antabamba, localizado entre 4 a 5 horas de viaje en camioneta desde Antabamba, por una trocha carrozable que por sectores está en malas condiciones. Se encuentra a una altitud de 4.700 metros sobre el nivel del mar y está cerca de varios nevados, por lo que el clima es frío aun cuando sale el sol. Las casas se encuentran dispersas. El colegio actual tiene 2 ambientes que se encontraban cerrados. Al lado se encuentra el antiguo local del colegio, que actualmente es la vivienda del profesor Armando Guamaní. No cuenta con servicios de agua ni electricidad, tampoco comunicaciones. Hay una pequeña tienda que expende productos de primera necesidad. Poblado de Chillacocha.
En este paraje se encuentran casas y corrales diversos. No se cuenta con ningún servicio. Por las características del camino y las condiciones geográficas de estos lugares, es importante considerar el uso de camionetas doble cabina y doble tracción como medio de transporte en esta zona. Además, lo ideal es contar con conductores experimentados que conozcan esta región. Conclusiones. De acuerdo a las primeras investigaciones que realiza la Liga Agraria Arcadio Hurtado Romero, la Asociación de Derechos Humanos APRODE, la Comisión Investigadora del Senado en 1991 y posteriormente la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como la diligencia fiscal realizada en agosto del año en curso, es posible concluir que en el mes de abril de 1990 una patrulla del ejército peruano partió de la base de Antabamba en Apurímac y se dirigió a Chumbivilcas en Cusco, cometiendo a su paso graves violaciones de los derechos humanos en contra de los campesinos de las zonas recorridas. Como saldo de estas violaciones, 10 personas fueron al parecer ejecutadas extrajudicialmente, 4 fallecieron como consecuencia de las torturas y 7 personas se encuentran desaparecidas. Los cadáveres de las personas que fallecen extrajudicialmente son inhumados en Santo Tomás, mientras los que fallecen a causa de torturas, uno es inhumado en Santo Tomás, un segundo cuerpo en Tirani, ambas localidades en el departamento del Cusco. Un tercer fallecido se encuentra en el cementerio de Huacuyo y el último en el cementerio de Yumire, estos dos últimos en Apurímac. Durante las diligencias se registran 2 sitios de entierro en el distrito de Oropesa, provincia de Antabamba, en Apurímac. El primero en el cementerio de la localidad de Huacuyo y el segundo es una fosa clandestina en el corral de la familia Bustinza en el sector de Chilacocha. En el cementerio de Huacuyo se encuentra enterrado el cuerpo del señor Víctor Huachaca Gómez, muerto a consecuencia de las torturas. En la fosa en Chilacocha se encuentra inhumado al menos el cuerpo de una persona que, de acuerdo a los testimonios, podría corresponder a Máximo Huamanga Huachaca y que hace parte de los desaparecidos. Al respecto, habría una segunda fosa de la cual ninguno de los familiares ni de los sobrevivientes logró dar testimonio de su existencia o ubicación. Se ha verificado en el cementerio de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que se encuentran enterrados los cuerpos de las 10 víctimas ejecutadas extrajudicialmente en el Cerro Capuyuyo. En este mismo cementerio y junto con ellos se ha enterrado Balbino Guamaní Medina, quien murió al parecer a consecuencia de las torturas. Se tiene referencia de que el cuerpo de Nicolás Alegría Surquilla, víctima de cuya existencia recién se sabe, fue enterrado en el cementerio de Yumire, comunidad de la provincia de Antabamba. Este sitio no alcanzó a ser visitado como parte de las diligencias y sería necesario verificar su existencia ante cualquier exhumación. Adicionalmente se han registrado dos sitios de entierro en la provincia de Antabamba, en Apurímac. En la carretera de Antabamba lleva al caserío de Cocho, a 1 hora del primero. Estos sitios se encuentran en alto riesgo de desaparecer. Sin embargo, es necesario aclarar que no contamos con información testimonial de ninguna clase referente a su origen. Por lo tanto, no se puede afirmar que los restos que allí se encuentran estén relacionados con el caso. No obstante, se requiere verificar con certeza que no hay correspondencia alguna, a pesar de encontrarse en la ruta que tomó la patrulla, y que en tanto hay 7 desaparecidos. Recomendaciones. Con base en las investigaciones realizadas, es posible recomendar que se debe profundizar la investigación en el sentido de ubicar el segundo sitio de entierro clandestino del que se tiene noticia en las primeras investigaciones, las cuales referencian una fosa de Yancaya, en Yancaya, pero de la cual no lograron dar razón los testimoniantes. Es importante ubicar personas que puedan dar referencia respecto a la ubicación de la fosa y las posibles personas que podrían yacer en ella. Es necesario completar la recolección de datos ante mortem de las víctimas que faltan y que se encuentran en calidad de desaparecidos, como Quintín Alférez Juro, Telésforo Alférez Achinquipa, Grimaldo Huiza Alcahuamán, Toribio Achinquipa Paco, Dalmacio Chalcahuana y Pedro Gómez. También se debe ampliar la información referente a Máximo Huamanga Cosco, vestimenta, y ahondar con respecto a la preexistencia de Pedro Gómez o Pedro Huargua a través de la RENIEC o con documentos de identidad que la sustenten. Asimismo, se debe indagar sobre la identidad de la niña y sobre su actual paradero.
tomando en cuenta que las necropsias realizadas a los cadáveres de las personas ejecutadas extrajudicialmente no son lo suficientemente específicas al momento de establecer si las causas de la muerte están relacionadas con este delito, se debe considerar la necesidad de exhumar y analizar los restos de las 10 víctimas que fueron ejecutadas en el Cerro Capuyuyo. El análisis antropológico, forense y médico legal en estos restos sería con fines de establecer o verificar las lesiones que condujeron a su deceso, las causas y modo de muerte, para poder así corroborar el acto de ejecución. Igualmente, es necesario realizar la exhumación de los cuerpos de las víctimas que murieron a causa de las torturas y que no cuentan con un protocolo de necropsia, de manera que se establezcan las causas y modo de muerte de Hermenegildo Jauja Salazar y Víctor Huachaca Gómez y se ratifiquen sus identidades. Respecto a Nicolás Alegría Surquilla, es necesario ubicar el sitio de entierro en el cual se encuentra inhumado. Según referencia de sus familiares, estarían en el cementerio de Yumire, Antabamba. Posteriormente, proceder a la exhumación con fines de establecer la causa y modo de muerte y ratificar su identidad. Igualmente deberán exhumarse los sitios de entierro en Chillacocha y en el cementerio de Huacuyo para establecer o ratificar las identidades de las víctimas allí inhumadas, sus causas y modo de muerte, y si lo anterior se logra, retornar los cadáveres a sus familiares en el menor tiempo posible después de culminados los análisis. Se requiere que las actividades de exhumación y análisis de los restos óseos sean realizadas por un equipo multidisciplinario que cuente con arqueólogos, antropólogos forenses, odontólogos forenses y médicos legistas con experiencia en la identificación y determinación de los modos de muerte en restos óseos. Es recomendable que solo se proceda a la exhumación y respectivo análisis antropológico forenses de las víctimas, solamente cuando se cuente con la información completa tanto ante mortem como de los sitios. Es importante considerar las difíciles características geográficas, así como las escasas condiciones logísticas de la zona al momento de plantear las actividades de exhumación y análisis, no dejando pasar mucho tiempo entre una y otras para evitar el deterioro de los restos. Recomendaciones respecto a las fosas en Cocho. Con respecto a las fosas ubicadas en el sector de Cocho y por estar en inminente peligro de desaparecer, se recomienda que, como medida de protección, estas sean exhumadas a la brevedad posible por la Fiscalía de su jurisdicción o por la Fiscalía de Santo Tomás, toda vez que estas fosas se ubican en la zona de recorrido de los perpetradores del caso de violaciones a los derechos humanos en Chumbivilcas en 1990. Caso que obra en poder de esta segunda fiscalía. Sin embargo, no existe ninguna información que permita relacionar esta fosa con el caso Chumbivilcas ni con ningún otro caso, y menos aún sobre las identidades de los cuerpos que allí yacen. Es menester iniciar la recolección de información testimonial al respecto. Las labores de exhumación de los restos óseos implican los respectivos análisis antropológicos forenses, luego de lo cual es imprescindible considerar un lugar provisional de entierro de los mismos, en tanto se investiga y recolecta la información pertinente a los hechos, a las víctimas y a los perpetradores que produjeron la existencia de estas fosas. Es todo cuanto informo. La licenciada Marcela Ramírez Ruiz, investigadora principal de CENIA, y Jesús Holguín Romero, asistente de investigación, con el sello de CENIA. Esto. Concluyo. Se abre el debate. Quien propuso la oralización de estas piezas debe iniciarlo, doctor Palomino. Bueno, señora editora de debates, la presente pieza procesal se propuso por el motivo de la tesis que partimos nosotros, los abogados defensores, en el sentido de que la investigación preliminar había sido manipulada con el objetivo de involucrar a los hoy procesados en la matanza de Chumbivilcas. Conforme nosotros podemos observar de la página obrante a folios 1336, se establece los tiempos de viaje que se realiza tanto en auto como a pie de determinadas localidades. A ver, ¿cuál es el sentido de todo esto? Bueno,
se tiene en cuenta que las declaraciones testimoniales que fueron realizadas en anteriores sesiones de audiencias fueron realizadas en el año 2004 en el mismo día, pero en determinadas localidades, diferenciándose por horas. Ejemplo, el día 22 de agosto del año 2004 se realiza en Antabamba la declaración testimonial, la manifestación testimonial del señor Edgar Anco Narváez, horas 12 del mediodía. Sin embargo, en la provincia de Choccho se realiza un acta de constatación a las 11:40. Tal como se observa de dicho informe final, entre ambas localidades hay un promedio de tan solo 20 minutos en auto. Sin embargo, si nosotros podemos ver de dichas documentales o realizadas en sesiones pasadas, la acta de constatación inició a las 11:40. Evidentemente, con el tiempo que se realiza esta diligencia, pudo haber sobrepasado el mediodía, pero el mediodía ya se inicia una declaración testimonial en Antabamba, con la presencia de la misma personal fiscal, el abogado los policías y el abogado defensor. Debemos recordar que en una de las testimoniales, no recuerdo ahorita el nombre, indicó que fue el abogado defensor Ramiro Yatas quien lo buscó y le comunicó sobre este tipo de denuncias por lesa humanidad. Al día siguiente, 23 de agosto, podemos observar que el día que a horas 14:35 se realiza la reconstrucción en Huacuyo, conforme a obra folios 11.135. Tal como lo mencioné en su oportunidad, esta acta de reconstrucción al final terminó siendo una ampliación de declaración. A horas 18 horas con 20 minutos en Chilacocha se realiza la entrevista en campo del señor Aniceto Bustinza Pareja. Sin embargo, de Huacuyo, y después en Antabamba, a solo 10 minutos se realiza un acta de recojo de documentación, la misma que obra folios 1152. Entonces, si se da cuenta, de Chilacocha a tan solo Antabamba son 2 horas en auto. Ahora, evidentemente con ello podemos afirmar, porque con estas diligencias fueron realizadas con el personal fiscal, policías y el abogado defensor. Evidentemente puede relacionarse que por la duración de estas diligencias, las cuales es evidente que por toda nuestra experiencia a nivel a lo largo de los años no duran ni 20 ni 30 minutos, sino tienden a prolongarse hasta 1 o 2 horas, era evidente, es imposible que tan solo por el mismo tiempo de trayecto de una localidad a otra, es imposible que que ellos mismos estén presentes en las determinadas diligencias que he mencionado. Por lo tanto, solicito de que este informe de CENIA se tome en consideración al momento de valorar las testimoniales y las diligencias que he mencionado, con la eventual finalidad de que éstas no tengan un valor probatorio y por el contrario sean excluidas, e inclusive podamos determinar con ello que efectivamente se realizó una manipulación en la investigación preliminar y que esta investigación fue armada con la finalidad de involucrar a los hoy procesados en esta investigación, en este proceso. Muchas gracias. ¿Algún otro abogado pronunciarse al respecto? Doctora Lovia. Muchas gracias, señora presidenta. Siempre que no sea un argumento, un fundamento diferente al señalado ya por el doctor Paloma. Sí, quiero ir un poco más allá, señorita presidenta, señores magistrados. Este informe del CENIA a la defensa nos parece muy importante y muy esclarecedor. Por varias cosas. No voy a repetir lo expresado por el doctor Palomino Moreno, quien ha resumido muy bien algunas cosas, y no voy a profundizar lo que falta. A foja 1336 tenemos los itinerarios y las distancias. Antabamba Cocho, 50 minutos en auto. Antabamba Huacuyo, 5 horas en promedio por trocha carrozable. Antabamba Chilacocha, 2 horas en auto y 30 minutos a pie.
Antabamba, Antabamba, Huacuyo, Chilacocha, 2 horas y 40 minutos en auto y 30 minutos adicionales en pie. Como ya lo expresó el doctor Moreno, estos son los tiempos, permiten ver claramente que las actas que hemos visto en las sesiones anteriores fueron armadas. Independientemente que fueron hechas con las mismas personas, por el fiscal, por el miembro de la policía, por el mismo doctor, sí. No, casualmente, independientemente de ellos, señorita presidenta, ¿no? Porque no se puede estar en 2 sitios al mismo tiempo, este informe de señas nos ve otra cosa más allá, que hasta el momento no se ha apreciado. Que acá se habla de distancias en auto, a pie. Y si nosotros analizamos en profundidad, como lo tenemos que hacer en otro momento, el tema de las distancias que supuestamente realizó esta patrulla, que supuestamente partió de Antabamba, no cuadrarían los tiempos. No nos olvidemos, señores magistrados, que esta patrulla supuestamente se desplazó a pie, de Antabamba hasta Chumbivilcas y a pueblos aledaños, a una altura de no menos de 4.500 metros sobre el nivel del mar. No olvidemos un dato técnico importante. En la ciudad, en la costa, una patrulla militar o cualquier ciudadano camina a pie 4 kilómetros por hora. En la costa, 4 kilómetros por hora. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano. No necesita ser entrenado. En las alturas de 4.500 metros a más, esta distancia se reduce en un 60%. Y las distancias se tendrían que duplicar en más del 50%. Lo que permitiría ver claramente a la luz de este informe que no cuadrarían los tiempos para que los desplazamientos de ida y vuelta, supuestamente partiendo de Antabamba el día 17 o 18, y retornando a Antabamba el día 30, en el desplazamiento que se ha hecho, es humanamente imposible que el personal militar haya partido desde el punto Antabamba, que se haya desplazado hasta la provincia de Chumbivilcas, de zonas aledañas, y haya retornado a Antabamba en solamente 10 o 12 o 14 días, si queremos añadir 2 días más a cada lado. Señores magistrados, este informe contiene muchas cosas importantes, aparte del tema del tiempo. Describe y resume actos manipulados, sí, pero también nos permite ver que el informe, las conclusiones de este informe, nos señalan claramente, ¿no?, que nada es contundente, que no se puede establecer las causas de las muertes están relacionadas con este delito a folio 1339, ¿no?, que no se puede establecer, que están consideradas, que se debe considerar la posibilidad de exhumar y analizar los restos de las 10 víctimas que fueron ejecutadas en el Cerro Capuyuyo. El análisis antropológico, forense y médico legal en estos restos sería con fines de establecer y verificar las lesiones que condujeron a su deceso, las causas de establecer el modo de muerte. Posteriormente ya veremos que cuando se hacen las exhumaciones, cuando se hace el análisis de los cadáveres, no se ha podido establecer si estos fueron ejecutados por la antigüedad del tiempo, cosa muy importante, señores magistrados. Invitémonos a la Sí. pieza que está siendo realizada. Esta pieza, como lo vuelvo a repetir, nos permite ver muchas cosas en el horizonte. Distancias, tiempos, altura, ¿no? Y sobre todo que en el año 2004, que se elabora este informe el 12 de octubre del año 2004, 14 años después, ya podíamos hablar de desplazamientos en vehículos. Pero no olvidemos, vuelvo a repetir, que los desplazamientos que se hicieron supuestamente en el año 90 fueron hechos a pie. Y que se atribuye a la patrulla militar de los procesados, que supuestamente partieron de Antabamba, que se hicieron a caballo, cuando ellos no pertenecen a una unidad orgánica que sea montada, sino a una unidad orgánica que es de infantería, que es a pie. Muchas gracias. Señorita Presidenta, me auno a lo manifestado por los abogados que me antecedieron, y cierto es, pues, señorita Presidenta, los tiempos no concuerdan.
no hay ninguna lógica en lo que se dice, en lo que dice la investigación las declaraciones que han habido y todo esto que la defensa técnica considera que ha sido un caso armado para tener acá procesados a los militares. Pero sin perjuicio de ello, señorita presidenta, nosotros consideramos que es útil y pertinente esta pieza que es objeto hoy de debate. Y lo consideramos útil y pertinente porque no solo porque nos está demostrando ahora lo que hemos venido sosteniendo, el asunto de los tiempos, que nos está diciendo que ha tenido que ser imposible que esas declaraciones se hayan dado, esas declaraciones y esas actas que ya han sido objeto de debate hayan podido darse y hayan respetado el debido proceso, sino también por lo que de toda la lectura que hemos tenido, y por eso hemos incidido que se dé, porque nos interesa que se dé, nos ha permitido escuchar que esto es un informe pedido, solicitado por los organismos que son pues los agraviados, los que han incentivado todo esto, tal es así por APRODE y por la Liga Agraria. Entonces, ¿qué es esto? Si nosotros leemos, a pesar de haber sido de parte, es una recopilación de las declaraciones de todos los supuestos agraviados y supuestos testigos. Es una mera recopilación. Pero esta mera recopilación nos permite en este tribunal determinar que esto fue manejado, pues, señorita presidenta, porque esto no puede sostener ningún análisis lógico jurídico que permita o que pueda ser utilizado como para sentenciar y vulnerar el derecho fundamental de inocencia. Por otro lado, algo interesante que me pareció acá, dos puntos interesantes, ¿no? Hablaba sobre las fosas que encontraron en la casa del señor Bustinza, en el corral del señor Bustinza. Y acá hacen mención de esto, pero ya en la sesión antepasada se determinó que ahí habían piezas antropológicas y eso lo dijo el propio señor fiscal. Por otro lado, tenemos... ¿Dónde está el ojito? Un momentito. Esta, me permite, doctora, que apunté y por ubicar, no la tengo. No la tengo. Permítame, doctora, sino que quiero ubicar una hoja que aquí la tenemos. Tengamos en cuenta, doctora, que el acta aquí en la página 1334, que hemos tomado lectura, en el punto 8.1, recomendaciones respecto a las fosas de Choco, dice: sin embargo, no existe ninguna información que permita relacionar la fosa con el caso Chumbivilcas ni ningún otro. En el acta de constatación que ya fue leída en este tribunal, de la constatación en Choco, que corre a Fojas 1121, que es un documento a mano, se indica que se observa restos humanos, pero indica que estaban en fosa debajo de unas piedras. Entonces, este informe nos permite aclarar muchas cosas y las contradicciones y lo armado. Por eso, señorita presidenta, nosotros seguimos en la tesis que viene manejando la defensa técnica y espero que este tribunal lo entienda, porque a medida que vamos avanzando, nuestra tesis va tomando más cuerpo, como podemos decir. Muchas gracias. Señorita presidenta, por mis patrocinados Pando Navarrete y Montañez Jama, me adhiero a lo explicado ya por mis colegas anteriores. Gracias. Sí, señorita presidenta, el que habla es abogado el señor Olivari. Efectivamente, no voy a abundar en mayores detalles que han sido referenciados muy bien por mis colegas. Me adhiero a lo mismo, pero quiero agregar dos cosas muy puntuales y breves. Mayormente los testimonios que se han leído y que han sido tomados como acto de investigación se indica al teniente Negro. Y la sospecha de la defensa es eso, de que ha habido evidentemente una dirección para determinar una responsabilidad supuestamente un teniente negro que se quiere ligar como que es mi defendido Olivari. Ese es el tema fundamental que quiero yo resaltar. Mis colegas han referido efectivamente los tiempos que no voy a mencionar, pero es bastante claro de que había una manipulación grosera en los actos de investigación.
Y si procesalmente tomamos qué son los actos de investigación, son los medios, son las actividades diligenciarias o testimoniales que habrían de servir para el juicio oral y corroborar si ciertamente eso es. No es acto de prueba, son actos de investigación. De tal modo que si los actos de investigación adolecen de un defecto notorio y grosero, obviamente los actos de prueba que se llevan a cabo en este juicio oral igualmente seguirán la misma secuencia. En ese aspecto solamente quiero referir y acabo con lo siguiente. Efectivamente, este es un informe de parte, pero yo creo que los peritos en este caso, aunque no describen su identidad ni su DNI, han excedido su trabajo, porque no solamente son peritajes, sino han tomado testimonios. ¿Qué quiere decir? Han realizado investigaciones propias del órgano jurisdiccional o en todo caso del Ministerio Público. De tal modo de que evidentemente es un informe sesgado que hay que tomarlo con mucho cuidado, pero obviamente también hay temas que en cuanto a la distancia que han sido referidos muy bien por mis colegas. Nada más, gracias. Doctora Bernardo. Sí, gracias señora presidenta. Señora presidenta, igualmente me uno a todo lo vertido por mis colegas de la defensa. Además de ello, quiero acotar de que, bueno, sabemos que es un informe de parte donde se han tomado en cuenta todas las diligencias llevadas a cabo en la investigación preliminar, pero que ninguna de ellas se puede haber advertido o alguien haberse indicado a mis patrocinados en todo y que no se encuentra pues en todo este informe. Es todo, señora. La Fiscalía desea contradecir los argumentos de los señores abogados de la defensa. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Hemos escuchado muy atentamente lo que ha hecho, lo que han dicho, sobre todo los abogados, los tres primeros abogados que han intervenido con relación a la finalidad, al por qué se han dado lectura ampliamente de este documento, en cierta forma me parece desde nuestra perspectiva del Ministerio Público excediéndose hasta cierto punto lo que ya había sido debatido. Sin embargo, la Fiscalía consideraba que había un punto fundamental, importante, que nos permitiría esclarecer o no lo sé, o por lo menos sacar más cosas. Nosotros cuando ofrecimos, señora editora de debates, este documento fundamentalmente lo hicimos con una pertinencia, con una finalidad probatoria muy concreta, justamente que ustedes tuvieran a la vista las tomas fotográficas. Y a raíz de eso justamente sale, ¿no?, esta inquietud o esta necesidad de la defensa técnica de que se dé lectura a estas partes de este informe. Y fundamentalmente creo que se ha hecho para señalar, para indicar las distancias. Las distancias supuestamente para contradecir los errores, digamos, formales que existe o existiría en las actas que han sido de debate en las sesiones de las plenarias anteriores. Sobre ese punto, señora directora, ya lo dijimos, ya lo expresamos, ¿no? Lo que está, está. Lo que se hizo, se hizo. Se advierten efectivamente algunos puntos o aspectos que tienen, en el cual existen, digamos, errores en el tiempo de la elaboración de las actas, y lo decimos y lo expresamos. Entonces, decir o a partir de esto, pues, o desde lo que se dice en esto, me parece que no existe un aporte sustancial desde la perspectiva del Ministerio Público con relación a los hechos que se investiga. Eso por un punto, por un lado. Y por otro lado, señor director de debates, la Fiscalía quiere dar constancia a lo siguiente. Aquí hay un doble discurso de la defensa técnica, por lo menos un sector, una parte de la defensa técnica, cuando inicialmente dicen que este documento, este informe es muy importante, dice, ¿no? No debemos dejar de lado el valor probatorio, esclarecedor. Y entonces, ¿en qué quedamos? O sea, hay que ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, ¿sirve o no sirve? ¿No?
Sirve con la finalidad probatoria que la Fiscalía sí lo dijo al momento de que ofreció cuando vengan, para que pudieran venir las personas que hicieron este informe. Y entonces, en ese momento es que se sometió al contradictorio, explicaron en qué contexto, bajo qué perspectiva se hizo este informe. Ayuda a esclarecer, efectivamente, en este punto tal vez la Fiscalía concuerda con parte de la defensa técnica cuando dice esclarecedor, sí, pues nos ayuda a esclarecer, nos permite determinar que efectivamente estos hechos produjeron conforme a las versiones que se recibieron en aquel entonces. En ese sentido, señor director de debates, nosotros sí enfatizamos o contradecimos a algunos términos que se han empleado aquí, diciendo fueron armados. ¿Qué fueron armados? ¿Fueron armados porque hubo un error en los tiempos? Dice, hubo una manipulación grosera. ¿Grosera? Señores, los muertos están, los desaparecidos están, son hechos que existen. No podemos decir muy simple y llanamente, decir, todo esto inclusive ha aparecido de la nada, con la finalidad de poder imputar a los militares. No, señores, hay un hecho concreto, hay un hecho que es investigado, con todos los actos de investigación, con los errores inclusive que hay ahora en el expediente, se han hecho los actos de investigación. Y algunos actos de investigación inclusive de realizar, levantar actas, hacer diligencias de constatación, de verificación, inclusive en los puntos donde están los restos arqueológicos, se hizo con una finalidad inconcreta. Poder o tratar de ubicar los restos de los desaparecidos. Porque los muertos, sí, están claramente determinados, sabemos dónde están, quiénes son. Pero no sabemos, señores, en este caso, que se materia este proceso de los desaparecidos. Y los actos de investigación que hemos señalado, justamente lo dijimos con esa pertinencia, por ese lado, ¿no? De que la pertinencia del Ministerio Público, en este proceso, en esta investigación, dar cuenta de la debida diligencia reforzada que procede en estos casos de derechos humanos. Por lo cual, señor director de debates, contradecimos esos términos. Hasta cierto punto también nos permitimos decir, creo que algunas argumentaciones leguleyas, ¿no?, que en realidad no contribuyen en nada al fondo de este proceso. Creo que es importante señalar, pero creo que con la pertinencia, la finalidad probatoria que sería importante para esclarecer los hechos. Gracias, señorita presidenta, por alusión. Sí, vamos a... Señorita presidenta. Fiscal. Por alusión, señorita El término de presidenta. leguleyas realmente es inapropiado. Sí, retiramos, Si me señora. permitiera, señorita presidenta. Pedimos la Señorita gracias. presidenta. A ver. No hay nada en debate, el señor fiscal acaba de... revelar. Sí, pero ha hecho alusión y tenemos que... No, simplemente ha hecho una manifestación, nosotros ha hecho una exposición sobre la pieza y nosotros queremos contradecir. Sí, una réplica. Muy brevemente, señorita presidenta. La defensa técnica, al menos por mi parte, y creo que los que estamos aquí, ninguno está dudando de que hay muertos y ha habido desaparecidos. Eso está claro. Lo único que está en discusión es que si las personas que están procesadas acá son los culpables. Ese es el detalle. Y que quede bien claro, señor fiscal, con todo respeto, se lo digo con respeto que usted me merece. Quiero enfatizar y que quede claramente en actas que el señor fiscal, el defensor de la legalidad, el que debiera ser el defensor del debido proceso, en esta audiencia, hoy día, ha manifestado 5 veces que hay error en las actas. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Si está manifestando que hay error, él mismo está desvirtuando su tesis. Él mismo está desvirtuando estos medios probatorios. No puede haber, señor, error. El Ministerio Público no puede avalar un hecho como este. Nosotros no vamos a avalar jamás que no se investigue quién mataron a esos compatriotas nuestros. Pero lo que no vamos a avalar bajo ningún motivo es que se vulnere el debido proceso. Eso no vamos a permitirlo, porque independientemente, señor, que nosotros seamos abogados de uno u otro, somos abogados y somos operadores del derecho y estamos aquí para hacer cumplir la norma, la ley, el debido proceso. Porque no vamos a esperar, como dijo en anteriores sesiones el señor fiscal, que la Corte Interamericana había ordenado que se investigue. Sí, pues, que se investigue. Y si por el hecho que la Corte Internacional dijo, ¿sabes qué? Tienes que investigar,
vas a sentenciar a alguien inocente, es inocente seguramente, va a ir a la Corte Interamericana también, y nuevamente el Estado peruano va a estar en problemas. Ese es el detalle, señor. El hecho es que nosotros debemos velar porque se cumpla el debido proceso, porque todos los operadores de justicia hagamos las cosas bien. Respecto a eso. Muchas gracias, señora presidenta. Señores magistrados. En primer lugar, expresar y reiterar públicamente mis respetos al representante del Ministerio Público y a los magistrados en esta sala. Sin embargo, no puedo callar la oportunidad para responder al señor fiscal por sus errores que ha expresado. Señor fiscal, y por intermedio de la sala, por intermedio de esta presidenta, con todo respeto, no estamos hablando de errores formales. No podemos hablar de errores formales. Estamos hablando de horrores informales, ¿no? Estos horrores informales que se han dado a lo largo de todas estas últimas sesiones que se han leído acá y que forman parte de este informe seña, es una violación clara al debido proceso. Es una violación clara a los derechos humanos de mi patrocinado, el señor Santiago Pérez, y de los otros acusados en esta sala. No tenemos un doble discurso, señor fiscal. No tenemos un doble discurso. Somos claros. Se asesinaron a peruanos. Se debe llegar a la verdad. No somos un apéndice de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mandato es llegar a la verdad, no a culpar a inocentes. Se debe investigar quiénes causaron el asesinato de estas personas inocentes. Pero para alcanzar la verdad, no se trata de imputar a inocentes hechos que no cometieron. Y no se trata por el hecho de que sean militares. Se trata de que son ciudadanos peruanos. Y como tales, peruanos, militares o civiles, se les debe respetar sus derechos fundamentales y se debe respetar el debido proceso. No es otra cosa lo que queremos. Queremos llegar a la verdad, señores magistrados. Sí, queremos llegar a la verdad, señores magistrados. Sí. Y no pretendemos ni vamos a avalar una violación del debido proceso. Muchas gracias. Doctor Palomino, ¿algo quería manifestar? Bueno, para no redundar en lo que ya señalado por mis colegas, procesalmente hablando, en la literatura y en la doctrina respecto a lo que es la finalidad de este juzgamiento, tiene dos cosas: determinar la existencia del hecho y determinar la responsabilidad y la vinculación de aquellos procesados en el hecho que ha existido. Yo no voy a negar respecto de la existencia del hecho, lo que estoy negando es respecto a la vinculación que tiene mi patrocinado con el hecho con el lamentable hecho que se está poniendo a materia de juzgamiento. Respecto a lo que ha señalado el representante del Ministerio Público y defensor de la legalidad, no podemos hablar de estas situaciones como errores. El quien le habla como experiencia, 5 años en el Poder Judicial y 2 años en el Ministerio Público, debe indicar que estas situaciones son detalles que es muy importante, porque evidentemente la tesis que estamos manejando ahora respecto a una manipulación de una investigación iniciada por un abogado llamado de apellido Yatas, Roberto Yatas, no me equivoco, Ramiro Yatas, es que ¿por qué parte? Porque uno de las personas, uno de los testigos cuya testimonial ha sido realizada en el presente juzgamiento, ha señalado de que este abogado lo habría buscado. A partir de ese momento es que nosotros advertimos esta situación, y esta situación se corrobora con el tiempo de distancia de una localidad a otra, porque estamos hablando de actuaciones de investigación en la cual participa personal fiscal y personal policial, y en todas estas diligencias, manifestaciones y actas de constatación, de recojo, reconstrucción, participa este abogado Ramiro Yatas. Por eso es que nosotros ventilamos esta tesis, ¿no? Y eso se trata de este juzgamiento. Como le digo, son dos cosas: determinar la existencia del hecho y determinar la responsabilidad y vinculación de los procesados en el hecho en materia de juicio. Bueno, eso sería todo, señores. Muchas gracias. Sí, algo muy puntual. Sí, claro. No me voy a extender porque ya mis colegas prácticamente quitan un poco de espacio oral, pero señorita presidenta, quiero precisar lo siguiente, y eso lo sabe el señor representante del Ministerio Público. Acá estamos hablando de una acusación grave,
cuya pena solicitada son 35 años. Son evidentemente hechos graves. La defensa, en lo personal, nunca ha negado los muertos, ni nunca voy a avalar la muerte de un ciudadano peruano, ni así sea extranjero, ni mucho menos un acto de violación. Definitivamente zanjo con ese tipo de actitudes, pero estamos hablando de un caso grave, con penas muy graves. Por lo tanto, un axioma jurídico irrefutable es que si la pena o la sanción es grave, la actividad probatoria... No, acabo. La pieza, sí. Hemos concedido para una réplica en cuanto a los argumentos okay. que ha señalado. La actividad probatoria igualmente tiene que ser exigente y no errores como se ha querido dar a entender. Gracias. Si no hay más intervenciones, será por agotado el debate y hemos utilizado el tiempo asignado de esta sala, no obstante habíamos anunciado que sería una audiencia más breve, pero se nos ha llevado todo el tiempo. Por lo que vamos teniendo los miembros del colegiado otras audiencias programadas, vamos a suspender esta audiencia en 2 viajes, ¿correcto? Miércoles 2. Hasta el 2. El 2. Sí. El 3 el 12 debe estar acá. Sí, pero no, ya en la tarde. Por el 3. Sí. La siguiente semana, el miércoles siguiente, no va a haber audiencia debido a que el doctor Serna y la doctora Cano... el doctor Serna no. La doctora Cano. La doctora Cano tiene un viaje de itinerancia a provincia Ayacucho y Huancavelica. Ayacucho y Huancavelica, motivo por el cual no estará ella para esa audiencia, y siendo así vamos a correr para la siguiente semana, el siguiente miércoles, en el horario ya establecido de las 9 de la mañana hasta las 11:30. ¿Qué día otra vez? Miércoles 9. Miércoles 9. Con los mismos apercibimientos ya decretados para los acusados que no tienen dispensa para no asistir a la audiencia. Por lo que concluye esto. Perfecto. Yo igual me voy a...